Uno de los objetivos de todo el proyecto de la incubadora de iniciativas y en general del proyecto que denominamos Ecosistema de Innovación Pedagógica. Repito, uno de los objetivos es ayudarnos a construir comunidades de aprendizaje al interior de la Universidad Nacional. Encontrarnos para no trabajar aislados. Justamente ese es el tema sobre el que le pedimos a nuestro siguiente invitado que nos ayude a reflexionar un poquito. El profesor Antonio Bolívar, profesor de la Universidad de Granada, es quien es una persona que ha desarrollado esa teoría también de comunidades de aprendizaje y comunidades de práctica. Es catedrático de didáctica y organización escolar de la Universidad de Granada. Vamos a tener con él una charla sobre ese tema en un entorno universitario, que es además algo curioso. En general, los conceptos de comunidades de aprendizaje, comunidades de práctica, están más consolidados en los ambientes escolares. Nosotros en las universidades tenemos una dificultad para trabajar en conjunto, para trabajar en equipo, por alguna razón. Solemos trabajar de manera más aislada. Y estos esfuerzos, como los de la incubadora, pues nos muestran que el camino más adecuado es el camino de la compañía y de la colaboración. Entonces, por eso le pedimos ayuda al profe Antonio Bolívar para que pudiéramos hablar sobre esos temas. Profe Bolívar, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por compartir con nosotros su conocimiento sobre este tema de comunidades de práctica. Yo les doy un datico adicional antes de dar la palabra al profe Antonio Bolívar. En esta incubadora ha trabajado con muchísimo esmero Soraya Leighton. Soraya es alumna del profe Antonio Bolívar en el programa de doctorado en donde participan y justamente el tema de preocupación de Soraya son las comunidades de aprendizaje. De nuevo, profe Bolívar, muchas gracias por estar aquí. Sí, buenos días. Agradezco a la Dirección Nacional de Iniciativas de Innovación Pedagógica y singularmente al esmero y a la dirección del doctor Óscar Duarte, así como ahora se refería a la doctoranda Soraya Elena Leighton, intermediaria y secretaria eficiente, la invitación para participar en este congreso y acto de conferencias de clausura, porque es una iniciativa laudable y digna de apoyo, dinamizar la innovación docente en la universidad en unos tiempos en los que, como acababa de referirse, no es fácil y suele ser más visible y más rentable también la investigación. He seguido de cerca el foro y el congreso en estos días y lo que ha generado, que me alegro mucho, de la propia iniciativa de la incubadora de innovaciones docentes, cómo han participado las distintas especialidades, ingeniería, matemática, químicos, informática, profesores, alumnos, recién ingresados, ¿no? Todos con ganas de ansiar y con ansias de aprender las innovaciones que se han expuesto en las distintas mesas, etcétera. Yo lo que voy a hacer en esta conferencia es, por una parte, proponer un marco de líneas de innovación docente que a nivel internacional que apoyan algunas de las principales acciones desarrolladas en el Congreso para innovar en docencia. Entender la enseñanza universitaria como una actividad académica, al igual que la investigación que ha desarrollado en una iniciativa después proseguida Lee Schulman, y plantea un nuevo modo de entender la enseñanza en relación con la investigación. Como dice el profesor Carlos Marcelo en ese cita, en la universidad vivimos una paradoja, y es que una institución cuya materia prima es el conocimiento no siempre se gestiona adecuadamente el conocimiento entre sus trabajadores. Las buenas prácticas
las innovaciones que realizan unos no siempre son visibles frente a otros. Ese es uno de los objetivos principales de este congreso y, en suma, de las propias jornadas, que yo animo a proseguir este camino, dando a conocer estas líneas y perspectivas actuales que apoyan esta iniciativa que la Universidad Nacional ha iniciado y está llevando a cabo. Bien, entrando en lo que quiero plantear, en primer lugar, revalorizar la docencia junto con la investigación que ya está, y cómo esta relación ha sido una relación, y lo es, una relación problemática, ¿no? Por una parte, querer hacer una enseñanza-aprendizaje no rutinaria, una enseñanza-aprendizaje que se conciba como una investigación desde esa perspectiva, como una indagación permanente y avanzada, necesariamente se vincula con una perspectiva de aprender de las innovaciones, de aprender de los proyectos puestos en marcha, no solo individualmente, sino también de los otros, de los colegas, de lo que desarrollan otros en nuestra propia universidad o en otras universidades. Un conjunto de factores actuales en los que importa más la performatividad, la competencia, el ranking, han desequilibrado en casi todos los países la relación entre docencia e investigación. Pero la mejora de la docencia de un profesor universitario se ve potenciada, como se ha pretendido en esta iniciativa, cuando se contrasta y se aprende de las innovaciones realizadas por otros. En cualquier caso, y este ha sido el objetivo del propio Congreso y de la propia iniciativa de incubadora de innovaciones, se precisan espacios para que esta relación entre enseñanza, entendida como una propia investigación, sea productiva, se puedan potenciar mutuamente. Sobre esto va a ser justamente de lo que voy a tratar ahora posteriormente. Porque es evidente, y cualquiera lo sabe, ni los buenos investigadores son a menudo buenos docentes, ni estos últimos, por ser buenos docentes, necesariamente tengan que ser buenos investigadores. Pero cuando los incentivos económicos y la promoción en la carrera se dirigen a la investigación, entonces la docencia queda gravemente minusvalorada. Muchas fuerzas conducen a la separación entre docencia e investigación, a veces dar prioridad o dividir al profesorado universitario entre investigadores y docentes, pero a pesar de ello existen factores nuevos que voy a exponer en los cuales concurren y apuntan a una conjunción entre ambas, entendiendo la propia docencia como una investigación. Bien, yo hace tiempo escribí el libro aparte de otros, los centros educativos como organizaciones que aprenden, las instituciones educacionales como organizaciones que aprenden. Es verdad que la metáfora de organizaciones que aprenden, de Peter Senge, proviene de un contexto no educativo, sino empresarial, y ese aprendizaje en muchas ocasiones proviene por la propia competencia entre una y otra empresa, en las que hace que en vez de se sobrepongan a los factores a veces opuestos del propio medio. Pero esas organizaciones que aprenden ha sido un primer paso, junto con las culturas de colaboración y las ventajas que tienen de aprender de los otros, que ha dado lugar a las comunidades de aprendizaje. Los profesores entienden, entonces, los docentes, las universidades y los centros y las instituciones educacionales como profesionales reflexivos que investigan y comparten sus conocimientos en sus contextos naturales de trabajo. Desde esa perspectiva, el aprendizaje profesional se sitúa en el centro de las relaciones que se mantienen dentro de la escuela, entre escuelas y la propia comunidad. Por tanto, giramos de las instituciones educacionales de una organización burocrática a una organización para el aprendizaje, porque pensar la universidad
y la enseñanza como una tarea colectiva, es convertirla en un lugar donde se analiza, se discute, se reflexiona conjuntamente sobre lo que pasa, por qué funciona esta enseñanza, por qué los alumnos no progresan, por qué no entienden esta determinada cuestión y lo que se quiere lograr. Eso supone, como antes señalaba, reconstruir los tiempos, las estructuras y las relaciones, dejando de ser privatizadas, por ejemplo, o meramente individuales, para que las universidades lleguen a ser comunidades profesionales de aprendizaje. Porque como una comunidad de práctica, y es algo que está muy desarrollado por toda una literatura y por experiencia, y no como un agregado de profesionales, da lugar a que compartan el conocimiento adquirido sobre los nuevos modos de enseñar, esto es lo que se ha hecho durante este congreso, al tiempo que una acción común de la escuela que además configura una identidad a los propios participantes. Porque lo que sí está muy claro, y es algo evidente, aunque no siempre en la práctica se está realizado, que unos mejores aprendizajes del alumno requieren una cultura de aprendizaje para los propios profesores. Una universidad no puede progresar como una unidad docente, como una unidad de investigación, si al propio tiempo no cuida, ¿no?, que el progreso de sus propios docentes como profesionales. Desde esa perspectiva es desde la que se pretende dar un lugar para la enseñanza, más allá que meramente el dicho de girar, de cambiar de la enseñanza al aprendizaje. Necesitamos poner el foco en la enseñanza y en el aprendizaje de los estudiantes. Desde esa perspectiva, por donde vamos a marchar a partir de ahora, es cómo revalorizar la docencia poniéndola al mismo nivel que la investigación en la tarea académica universitaria, es decir, convirtiéndola en algo propio del scholar, y de propio del scholar no es solo la investigación, sino la docencia, como en la práctica es evidente. Cualquier alumno y cualquier docente universitario comparte la investigación con la docencia, y desde esa perspectiva, ¿qué líneas hay actualmente que llevan a superar la separación entre docencia e investigación? Y desde esa perspectiva, cómo desprivatizar la práctica docente, dejando de ser algo meramente individualizado en un aula, en unas horas, con unos alumnos, con una materia y con un docente, para hacer visible las buenas prácticas, como se ha hecho ahora en esta iniciativa, las buenas prácticas efectivas, el intercambio y la propia cooperación entre docentes de una misma especialidad, de un mismo grado, para compartirla. Potenciar la docencia significa combatir la creencia, que es evidente, pero no siempre está, aún sigue asentada, de que conocer bien la disciplina es suficiente para saber enseñarla, ¿no? Conocer bien la disciplina, no siempre tenemos buenos investigadores y buenas personas que conocen, docentes que conocen bien su materia, pero no siempre son buenos, saben enseñarla, ¿no? Aprender a enseñar exige una capacidad y una formación específica, y el profesor universitario no es solo experto en un área de conocimiento encargado de transmitirlo, sino que también, se ha puesto de manifiesto, como he visto en múltiples de las iniciativas y de las innovaciones que se han puesto en el Congreso, como gestor y dinamizador de las prácticas de enseñanza, de aprendizaje, de los modos de conocer y el progreso de los alumnos en evaluaciones relevantes. Todo esto supone cambio en la valoración para potenciar su desarrollo, y por eso me parece una iniciativa laudable todo este movimiento que se ha desarrollado para potenciar la propia docencia, y también, ¿por qué no?, promover dentro de la propia Universidad Nacional y a nivel y a nivel de reconocimiento de la calidad docente, conjugándola con la investigación.
Hace mucho tiempo, un gran investigador americano, Lee Shulman, inició este movimiento al que me voy a referir, que él lo titulaba, y después hemos traducido recientemente en una revista que dirijo, lo titulaba Aquellos que entienden desarrollo del conocimiento en la enseñanza. Es la que quería mostrar muy claramente que no basta saber una materia, sino que enseñarla significa un grado más. Ese grado más es el que él llama entender, ¿no? Y ese grado más significa no solo tener conocimiento del contenido, sino tener además un conocimiento didáctico del contenido. Esto, por lo que conozco, ha tenido también su desarrollo en la propia Universidad Nacional de Colombia. Conozco investigadores que han trabajado esta línea, algunos incluso han estado en Granada bajo mi coordinación en la Universidad de Santa Marta, etcétera, ¿no? Pero la idea potente es esta: no es que el que no sabe enseña, sino que enseñar y enseñar bien y a nivel universitario significa no solo saber aquello de que se enseña, sino un grado más, tener conocimiento didáctico de ese contenido. No se puede tener conocimiento didáctico si no se conoce el contenido, pero además un grado superior. Por tanto, y esto dio lugar a todo este movimiento de entender la docencia como una investigación, el profesor universitario, además de investigador del propio contenido de lo que enseña y de lo que trabaja, como investigador de la enseñanza. En este libro, en el cual proponía reconsiderar lo que es ser académico, y desde esa perspectiva, como presidente de la Fundación Carnegie, que después ha proseguido Schulman, entender la enseñanza como algo académico, esto que es difícil de traducir, el grado de académico de la enseñanza, como un modo para potenciarla y situarla al mismo nivel que las restantes funciones y principalmente la investigación. Por tanto, esto configura, y voy a exponer junto con otros, un cierto marco de trabajo seguido por gran número de universidades anglosajonas que tienen una unidad dedicada a esta potenciación, y bien lo podría ser la iniciativa de incubadoras de innovaciones docentes que se ha puesto en marcha en la Universidad Nacional de Colombia. La propia Fundación Carnegie, aparte de que tiene revistas dedicadas y tiene todo un conjunto de publicaciones dedicadas al tema de lo académico en la enseñanza y el aprendizaje, o la enseñanza y el aprendizaje como actividad propia del académico en la educación superior. Por tanto, este movimiento a nivel internacional, que viene a cubrir la iniciativa que ustedes han iniciado, pretende revalorizar la docencia poniéndola al mismo nivel que la tarea académica universitaria, el scholar, superar esa separación y darle unos estándares similares a los de la propia investigación. Y esos estándares similares significa compartir las prácticas docentes innovadoras. Una investigación académica que estuviera privatizada sin estar publicada no es nada, justamente es cuando se comparte esa investigación, cuando adquiere ese papel, pues igual diríamos, y ahora lo vamos a ir resaltando, con las prácticas docentes. En un ambiente, claro, para que eso suceda, de confianza, de responsabilidad compartida, de colaboración, de aprender de los otros, y tú cómo lo haces, etcétera, ¿no? Desde esa perspectiva, esta dimensión del scholarship puede abrir relevantes líneas de investigación en la enseñanza y en el aprendizaje en las titulaciones universitarias. El mismo Boyer destacaba de este scholarship una perspectiva de investigación, aprender de las experiencias docentes que se ponen en marcha en la enseñanza y en el aprendizaje, pero también unas dimensiones que tiene la universidad como académico de integración de otras dimensiones y de compromiso de responsabilidad social y de una perspectiva también desde esa coordenada de integración de las diferentes materias.
Bien, pues desde esta perspectiva y en un libro de Lee Shulman recogió todo un conjunto de ensayos que ha desarrollado, la enseñanza como una comunidad de aprendizaje, además de una docencia de calidad, se precisa una experiencia y un compromiso por la mejora y desde estas coordenadas compartir un conjunto de estándares diferentes, pero similares, entre la investigación y la innovación en la docencia. Una buena práctica, como se ha visto en algunas de las que han desarrollado ustedes, es una práctica con evidencia, al igual que la investigación, que ha tenido efectos, que ha resultado, que ha implicado más a los alumnos, que la han aprendido mejor, etcétera. Que ha ido unida también a la difusión y al debate de esas buenas prácticas y de los resultados que se han conseguido. Por tanto, supone una comunidad de colegas que critican, que contrastan, que aprenden unos de otros, en fin, lo que se ha dado en llamar, y ahora después desarrollaremos con diferentes ramas, ramificaciones, una comunidad profesional de aprendizaje. Desde esta perspectiva, decía Schulman, entender la enseñanza también como una actividad propia del académico y que funciona al igual que la investigación, significa entenderla como una forma de investigación, es decir, como una reflexión sistemática sobre la enseñanza y el aprendizaje, pero que además, y este carácter es muy importante, y esto es lo que significa en cierta medida pretende la propia incubadora de innovaciones y el Congreso, tiene que ser hecha pública, porque hay buenos docentes que mejoran ellos mismos y reflexionan sobre lo que hacen, porque les ha ido mejor o peor, pero para que adquiera una forma de investigación tiene que ser contrastada con otros, tiene que ser evidenciada públicamente. Dice Schulman, en uno de los ensayos recogidos en el libro, para que una actividad pueda ser designada como académica, como investigación, debe manifestar al menos 3 características: ser pública, susceptible de revisión crítica y de evaluación, desde esa perspectiva, discutida por los colegas. Ahora después vamos a ver algunas formas particulares que ha adquirido y que se han desarrollado a nivel académico y que ustedes también han visto y han contrastado en el propio Congreso. Pública, revisión y evaluación, y accesible para el intercambio y el uso por otros miembros de la comunidad académica. Al igual que la investigación, decíamos, tiene que ser publicada en un artículo, pues igual la propia buenas prácticas, innovaciones docentes deben poder ser susceptibles de intercambio y uso por otros miembros de la comunidad. Yo creo que esta es una de las características principales que ha pretendido y que va a proseguir desarrollando la propia incubadora de innovaciones docentes. Por tanto, ¿cómo considerar la enseñanza universitaria como una actividad propia del académico? No solo aquel que se dedica a investigar y en los tiempos que está obligado enseña, sino que enseñar forma parte de su propia investigación y no solo como un asunto entonces de metodologías didácticas o pedagógicas. Por tanto, significa que esas actividades docentes son comunicadas, diseminadas, esas prácticas, es decir, se hacen visibles con espacios que se facilitan para que sean visibles, que también puede ser a través de artículos. Pero, en fin, el campo de las prácticas docentes a través de las publicaciones es una parcela, pero hay otra que es el contraste con los propios colegas en sus contextos naturales de trabajo, ¿no? Desde esa perspectiva, revisada por pares, por los colegas y la comunidad universitaria, y abierta a las contribuciones que otros puedan hacer, por tanto, a la crítica que se pueda hacer de esa práctica. Además, significa una información y una mejora como tal. Las innovaciones entonces se entienden docentes como buenas prácticas, si bien el concepto de buenas prácticas es un concepto controvertido, porque lo de bueno depende desde el prisma y la valoración que se hace, ¿no? Pues desde la que se juzga, y en cierta medida una buena práctica pues
siempre tiene alguna teoría que sustenta esa decisión, pero el núcleo de las buenas prácticas es la posibilidad de identificar, documentar, diseminar y sacar provecho de aquellas prácticas que han resultado exitosas en el logro de los objetivos que pretendían. Elaborar, por tanto, buenas prácticas fundadas, innovaciones, son buenas prácticas contrastadas y valiosas, posibilitan comprender, tomar decisiones, actuaciones sobre modos de enseñar que se han mostrado efectivos. En cierta medida son casos ejemplares en la enseñanza de una disciplina para un determinado nivel y con unos determinados objetivos que se han mostrado, por tanto, exitosos, originales e innovadores en un determinado contexto, y ese exitoso, el objetivo principal, pues ha sido implicar y mejorar los aprendizajes de los estudiantes a los que se dirigen. Una innovación, entonces, como buena práctica, no es solo algo individual, sino que ha surgido, ha sido creada y sostenida dentro de una determinada comunidad de práctica, el conjunto de profesores que comparten un departamento, una materia, un grupo de alumnos, una determinada graduación o licenciatura, donde se ha desarrollado un repertorio de modos de acción, eso quiere decir, por lo que he entendido, y he visto la propia incubadora, así como historias y concepciones compartidas. Una buena práctica, entonces, surge en una comunidad de práctica como operaciones y reconstrucciones de las propias ideas por parte de los individuos, teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencias, los saberes y las experiencias de otros en su respectiva comunidad. Pero además de su respectiva comunidad, como ven en esta figura, además de la universidad como institución educacional en la que se comparten esas relaciones, liderazgos, etcétera, que dan lugar a ese hacer visible, compartir y aprender de otros, también en cualquier unidad, departamento, facultad, etcétera, no tiene todo, como es evidente a nivel de la propia investigación académica, y conviene establecer redes intersedes entre universidades con otros que efectivamente también proporcionen esa. Nosotros no podemos tener todas las buenas prácticas que se puedan dar y desde esa perspectiva necesitamos la interacción y el compartir en redes con otros, ¿no? Algo que también, por lo que he visto, ha pretendido la sede central con las otras sedes de la universidad. Y más allá de eso, no solo con las otras sedes, sino con otros contextos, países, etcétera, ¿no? Para crear y compartir el conocimiento profesional que se tiene y que eso, y eso es lo que hace que sea una innovación y una buena práctica, provoque, dé lugar, y por eso lo es, cambio en la práctica y en la estructura de la universidad como universidad docente y, a su vez, lo es porque el último criterio supone que tiene un impacto, un desarrollo, un incremento en el aprendizaje de los alumnos, de los estudiantes. La enseñanza, entonces, se toma como la enseñanza universitaria como una investigación. Esto es lo novedoso. No es solo que soy un investigador y luego, en determinados momentos, soy docente, sino que soy docente y la propia docencia aprendo cómo se aprende con unos estándares particulares, claro, evidente, en la investigación. La enseñanza, por tanto, es un objeto, además de una actividad de investigación, y además de la interacción, por tanto, profesor-alumno en el aula o en la tutoría, se extiende en el tiempo con una planificación para que de verdad sea una investigación, si es con colegas y aprendiendo de ellos aún mejor, con un desarrollo, con una evaluación y, como después veremos, en determinados formatos, con una revisión y discusión con los compañeros. Requiere, por ello, investigar sobre la propia práctica, no solo de modo solitario, que no llevaría muy lejos,
y no solo sobre la mejora del aula, para la mejora del aula, sino para avanzar en la metodología didáctica de la disciplina. Como antes señalábamos, no basta el conocimiento del contenido, sino que, además del conocimiento del contenido, tiene que haber cómo ese contenido puede ser transmitido didácticamente, un conocimiento didáctico del contenido que Schulman situaba incluso a un nivel superior. No basta saber, sino además entender, y ese entender significa la posibilidad de darlo a conocer a otro. Por tanto, hace falta un conocimiento base de la enseñanza, ese conocimiento didáctico del contenido a generar y a compartir y a validar la indagación como un propio trabajo intelectual serio y no solo de metodología de los pedagogos o algo de la didáctica. Lo bueno que tiene esta perspectiva no es que una metodología añadir a los contenidos que ya se tienen, sino que los propios contenidos, como se ha dividido en el propio Congreso en diferentes secciones, los propios contenidos tienen una metodología específica para enseñarlos. La didáctica y la metodología entonces es intrínseca al propio contenido. No se trata de aplicar, como ahora acabo de señalar, conocimientos pedagógicos que en cierta medida, en no muchas ocasiones, son bien recibidos, sino que el propio científico debe generar conocimiento de su práctica. Eso es lo que supone, como acabo de señalar, el conocimiento didáctico del contenido. Y para que así sea, significa, de modo similar, aunque en su propio ámbito a la investigación, visibilizar y compartir las prácticas de la enseñanza, superar la privacidad e individualismo en la enseñanza universitaria mediante nuevas formas de relación que hay que provocarlas y posibilitar espacios y tiempos, como ha sido este congreso, de relación y de colaboración que configuren una cultura, de fondo, de aprendizaje compartido entre colegas del mismo ámbito de acción docente, el mismo grupo que imparte una materia, el departamento o la facultad. Una investigación muy buena que uno tiene guardada, pero que no la, investigación académica me refiero, pero que no la ha publicado ni la conoce nadie, eso no vale para nada, ¿no? Justamente el deseo es publicarlo, hacerlo público, visible, pues algo así es lo que se debe trasladar en un contexto que lo posibilite y que lo potencie al ámbito de la enseñanza. Y para que sea investigación tiene que ser hecha pública, contrastada, dejar de ser privatizada. Reconstruir entonces la docencia universitaria como espacio de trabajo compartido, yo creo, supone, a nivel universitario, pero en todos los niveles, un cambio fundamental del trabajo docente al configurar esos espacios que sirvan, que contribuyan a innovar, a intercambiar experiencias y aprender de otros, siempre que se quite cualquier obstáculo de competitividad, de privacidad, etcétera, que impida ese intercambiar experiencias y aprender de los restantes. Todo esto lleva a conferir la enseñanza y el aprendizaje como algo propio del académico en una dimensión de comunidad profesional que ahora voy a desarrollar, en estas formas que actualmente potentes se están desarrollando a nivel internacional y que vienen un poco a cubrir, como decían los objetivos de mi intervención, y en cierta medida a animar las experiencias que están ustedes desarrollando. Por una parte, entender entonces el conjunto de docentes que comparten una unidad de enseñanza-aprendizaje como una comunidad profesional de aprendizaje, Professional Learning Community, es la forma más extendida, y eso supone entender la enseñanza de ese marco, como ahora acabo de indicar, la enseñanza como una investigación, y la enseñanza como una investigación ha tenido unas formas potentes
en los países orientales, Japón y otros, en lo que se ha dado en llamar el estudio de clase, una buena clase que es revisada por los colegas y que ha dado lugar a extenderse en los diferentes lugares como una metodología, en algunos casos de amigos críticos, en la didáctica universitaria, también en España, como ahora expondré, y por otra, lo que se ha dado en llamar por Richard Elmore las visitas de clase, compartir con otros colegas cómo lo hacen, visitando en sus contextos naturales de trabajo, al igual que los médicos, cómo realizan una operación determinada, una intervención, cómo desarrollan su clase. Vamos a ver estas formas que comparten, dejar la enseñanza de ser algo privado, la enseñanza en el aula, para aprender de los compañeros, de los colegas, en un cierto sentido de comunidad. En primer lugar, la universidad como comunidad profesional de aprendizaje, ya lo hemos resaltado, supone una determinada concepción de los docentes como profesionales que reflexionan y que investigan en sus contextos naturales de trabajo. Esta es la cuestión. Y que exige ir configurando cada centro con los recursos y apoyos necesarios, como ha sido una palanca potente esta iniciativa o esta incubadora de innovaciones, como una comunidad de aprendizaje profesional para los alumnos, los profesores y el propio centro o departamento como organización. Esta innovación organizativa, que para que se dé hay que crear los contextos que lo hagan posible, es en general vista como un poderoso enfoque para el desarrollo, el crecimiento profesional y una potente estrategia a nivel internacional para el cambio y la mejora escolar. Una comunidad profesional de aprendizaje que la apoya todo un cuerpo potente de investigación y de experiencia, sobre todo. En una de las primeras definiciones se entiende de las conceptualizaciones como que es una comunidad de aprendizaje efectiva, subraya lo de profesional, no es solo que nos llevamos bien como amigos, sino que formamos una comunidad como profesionales y como profesionales que comparten aquello que efectivamente funciona, tiene la capacidad de promover y mantener, porque este es el tema, mantener, hacer sostenible en el tiempo el aprendizaje de todos los profesionales en la comunidad escolar con el propósito colectivo, no solo individual, de incrementar el aprendizaje de los alumnos. Por tanto, se llama una comunidad profesional, son los profesores, para, de modo colectivo, incrementar el aprendizaje de los alumnos y eso, incrementarlo con un conocimiento que se ha mostrado, después de discutirlo, como en la investigación, con los colegas, como efectivo. Desde estas coordenadas se recoge pues toda la tradición potente que hay de que el desarrollo profesional se tiene que centrar dentro del propio contexto, dentro de la propia escuela, de la propia unidad de trabajo, y desde esas coordenadas, como dice aquí uno de los principales, o un destacado miembro que ha escrito muchos libros y muchos artículos sobre el tema, dentro de una comunidad profesional. En la comunidad profesional, en el contexto de trabajo donde los profesionales crecen, ¿no? No son teorías, sino que es de cómo, y tú cómo lo haces, y viendo cómo funciona, crecen profesionalmente. En segundo lugar, decíamos que un medio potente en el que esto ha dado lugar ha sido lo que se va a llamar el estudio de la clase o la revisión clínica por colegas, que en principio no estaba dedicado específicamente a la docencia universitaria, sino a la docencia en general y que se ha aplicado igualmente a la docencia universitaria. De hecho, pues surgió y por una cierta admiración en Occidente, cuando a partir de las evaluaciones PISA en los últimos años de Finlandia empezó a girar a los países orientales, Japón, Singapur, Asia,
a ser los países que ocupaban el mejor lugar en los estándares de aprendizaje, y cómo lo hacen, pues entre otras se preocupan porque sus profesionales aprendan en sus propios contextos de trabajo. Un medio con una cierta tradición, a veces incluso de un siglo, es el estudio de la clase. Es una metodología específica para hacer visible, discutir y aprender mediante sesiones clínicas de los colegas, aprender el saber hacer, ahora veremos, desde el análisis de la práctica docente, y desde esta perspectiva, que el docente que imparte una clase la visibiliza, la comparte, la revisa y la discute con los compañeros. Por tanto, por eso se llama estudio de la clase o estudio de la lección, a través de la reflexión sobre la práctica que se hace pública. En España lo han desarrollado a nivel de universidad, todo un equipo, sobre todo por parte de, como aquí ponía en una revista de acceso libre, de revista interuniversitaria de formación del profesorado universitario, por parte de un equipo de la Universidad de Málaga, y que después se ha extendido a otros muchos lugares en la universidad. Y como ven, todo esto sigue tan potente en el European Journal of Education del año 2019, se dedica un número especial dedicado a la lección, el estudio de la lección, en la enseñanza y el aprendizaje a través del estudio de la lección, por parte sobre todo de autores anglosajones. Este primero que aparece, pues es uno de los que lo ha desarrollado más a través de libros y artículos en el contexto anglosajón. Solo quería con esto indicar que es una metodología potente, extendida, y no solo en el ámbito no universitario, sino en el ámbito universitario. Y aunque adquiere diferentes formas, pero significa que aquella lección que se discute, pues es una lección que se ha planificado, no cualquiera, que me ha salido mal y que no merece la pena discutirla. Es una lección que se ha planificado, y en esa planificación se ha planificado reflexionando con otros docentes, con el grupo, y se desarrolla en una hora, en un espacio determinado, como una lección experimental, ¿no?, en la cual han participado y están oyéndola no los alumnos, aunque puede haberlo, pero no solo los alumnos naturales, sino un grupo de colegas que comparten esa materia, ese modo de enseñar. Y una vez que se ha impartido, pues comienza, para que sea efectiva, claro, el periodo de reflexión. Oye, he visto que en este momento te dirigía, o en vez de lugar, ha hecho referencia a aquello otro. Yo no lo hago así, lo que suelo hacer, esta perspectiva de contraste y de discusión de la propia práctica, aportando, como aquí se señala, nuevas ideas o nuevas aportaciones, y que den lugar a cierta medida, reformular la propia lección, la propia estrategia de desarrollo de la clase, y desde esas coordenadas a planificar. Esto significa reformular, aprender de la propia práctica, la propia lección, en un circuito de investigación-acción, una acción sobre la que se investiga y que a su vez se pone en marcha también, en este caso, referido al ámbito universitario. Bien, en otro contexto, y en un libro que se publicó en Chile, David Hopkins señalaba pero todo esto a veces es difícil cuando tenemos un espacio privatizado del aula, en la cual solo es el docente con su grupo de alumnos, y colaborar significa, para ponerlo en marcha, cómo poner en marcha, cómo comenzar a colaborar, a ver las buenas prácticas de los colegas en un contexto resistente. Y podríamos hacerlo, señalaba él, no solo a nivel universitario. Cada docente puede invitar a otro colega a observar su trabajo en el aula y fuera de ella. Para no ser intimidante, podríamos acordar que lo que vamos a anotar son las mejores prácticas que realiza y no aquellas que no nos satisfacen, y después poner en común
en reuniones conjuntas las buenas prácticas que hemos visto en nuestro departamento, en nuestra especialidad, en nuestro grado, y hacer un catálogo de buenas prácticas que tienen los colegas y que no conocíamos. Tienen también malas prácticas, pero eso hemos dicho, vamos a silenciarlas y así deja de ser intimidante. Y podríamos desde esa coordenada hacer una puesta en común de esas buenas prácticas, diagnosticarlas, desarrollarlas y ser una base para que podamos aprender de nuestros propios colegas que antes desconocíamos que tenían y que desarrollaban y que nosotros no, no hacemos en nuestra aula como docentes. Y la tercera forma que iba a desarrollar, similar a la anterior, pero en un contexto más natural de trabajo, significa esta de rondas instruccionales o rondas de clase que ha desarrollado el equipo de la Universidad de Harvard de Richard Elmore, que por cierto ha estado mucho en América, y que sirva esto en memoria de este gran docente de los que más he aprendido y que murió la semana pasada. Él lo llama unas rondas de enseñanza o tutoría entre pares porque viene a decir, al igual que los médicos, ¿cómo se forma un buen médico? Pues se forma en su contexto de trabajo. ¿Y cómo se forma? Viendo de modo natural, no solo el estudio de la lección, era una lección preparada para los colegas. Aquí en este caso, el médico interno y residente, pues con otro, hace diferentes rondas médicas en los hospitales para ver cómo los expertos y otros desarrollan su trabajo o su labor. Los docentes, en una situación semejante, siempre que desde esta perspectiva exista un espíritu de colaboración, de aprender de los colegas, de confianza, si no, no se da, ¿no? Cuando existe ese espíritu, no me importa que me vean los demás, en cierta medida, para ver esto que es privatizado, enseñárselo a otros, en cierta medida con un cierto orgullo de cómo me funciona. Pues bien, digo, los docentes en una situación semejante observan primero y analizan después, por medio de un tutor, el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de sus propias aulas para finalmente tomar decisiones que mejoren el aprendizaje de los alumnos. Se analiza desde esta perspectiva cómo cambiamos, qué proponer al alumno para que efectivamente se cumpla el objetivo. Es algo similar a la lesson study, al estudio de la lección, pero en una situación natural del contexto de trabajo, sin preparar de modo particular esa lección para que la analicen, la discutan y la mejoren los colegas. En fin, todo esto, y voy a ir a una perspectiva final, todo esto supone una comunidad para promover el aprendizaje profesional docente en la educación superior, supone revalorizar detrás de ello la docencia, supone separar, como antes hemos destacado, superar la separación entre docencia e investigación, entender la enseñanza como una actividad que es objeto de investigación y supone una, como ahora después voy a ir destacando, una comunidad de colegas que critican, que contrastan y que aprenden de los otros. Para que ello suceda y poco a poco no está dado, tenemos que construirlo en nuestra unidad de trabajo. Supone una visión y valores que hemos de compartir, una responsabilidad colectiva por el aprendizaje de los alumnos. ¿Y tú cómo lo haces? ¿Por qué a mí no me funciona? Puedes venir a ver cómo lo desarrolla este otro, etcétera. Una colaboración que está centrada en el aprendizaje individual y colectivo. Para que se dé ese aprendizaje supone reflexionar, indagar sobre aquello que se hace y más allá, como antes destacábamos, de nuestra unidad de trabajo, supone una apertura a redes, a conciertos con otras sedes, unidades, departamentos, etcétera, de aprender de los demás, que son, en primer lugar, los que están en nuestro contexto de trabajo, pero no solo en él, que no tenemos todas esas buenas prácticas, sino de otros.
siempre dentro de un contexto de respeto y de apoyo mutuo. Por tanto, como profesionales se requiere la creación de un conocimiento práctico, ¿no? El núcleo de esas buenas prácticas es la posibilidad que antes hemos destacado de identificar, documentar, diseminar y sacar provecho de aquellas prácticas que han desarrollado exitosas. A eso lo llamamos innovaciones docentes, lo han llamado ustedes, y esas buenas prácticas deben ser hechas públicas, el carácter que de un modo ingenioso decía Schulman, para que sea investigación, al igual que una investigación puramente académica no lo es, si no es pública y contrastada por pares con los compañeros y con un público más amplio, al igual la propia enseñanza. Contrastada, y pues ese contraste posibilita comprender, tomar decisiones, como veíamos en el estudio de la lección, las actuaciones sobre los modos de enseñar y aprender que se han mostrado valiosos. Pero todo esto supone que hemos de ser conscientes a las propias autoridades, reconocimiento de ese tiempo y sobre todo para que se dé reconstruir y rediseñar las estructuras como lugares y espacios atrapados por la burocracia de unas horas, un trabajo individualista, una materia, después otra, etcétera, por un trabajo en colaboración que justamente cuando supone romper las reglas básicas que han gobernado pues el trabajo docente no es una tarea fácil, se precisa un cierto liderazgo que transforme esos contextos de acuerdo con los objetivos pretendidos para poder lograr ese cambio en la cultura. La cultura siempre son modos asentados y cambiar esos modos asentados justamente cuesta. Y yo creo, para no quedar en un discurso, el núcleo de esta propuesta significa justamente en construir estructuras y contextos, y esa es la base, que esta iniciativa, no solo la que se ha desarrollado esta semana, sino que prosiga y que sea sostenible en el tiempo, contextos que apoyen, promuevan y en cierta medida, como decía Hermor, fuercen las prácticas educativas que deseamos. En fin, supone una apuesta por renovar las prácticas profesionales, docentes, entendiendo, investigar sobre la práctica docente y sus efectos en los aprendizajes de los estudiantes, como una dimensión propia del docente universitario, que es académico, o las investigaciones que realiza sobre el campo que trabaja, pero que al mismo tiempo enseña, y enseña aquello que trabaja y implica a los alumnos en el aprendizaje. Desde esta perspectiva, nos importa, sobre todo, comprometer al profesorado en un trabajo en equipo. Cada uno desarrolla sus prácticas mal que bien en su aula, pero para que eso se dé un progreso, al igual que en el campo de la investigación académica, ese trabajo tiene que ser en equipo y, sobre todo, que pueda dar lugar a un diálogo profesional entre pares, de modo similar, aunque claro, en otros ámbitos, al que se desarrolla la investigación. Una investigación no es buena porque la haga alguien, sino porque esa investigación ha sido discutida entre pares, aceptada, publicada y abierta al diálogo y al contraste con los demás colegas. Pues eso mismo en el ámbito, a su propio nivel, en el ámbito de la enseñanza. Supone entonces intercambiar experiencias y aprendizaje, ¿no?, que pueden dar lugar a profundizar y a extender ese grado de también académico en la enseñanza, de investigación en la enseñanza, y otra vez volvemos a resaltar esa dimensión de visibilidad de los modelos de buenas prácticas que muestran la excelencia en la enseñanza. Las innovaciones docentes, entonces, no es algo que yo realizo, sino que a través de diferentes formas se hace visible a los compañeros y esas buenas prácticas son recogidas, ¿no?, a las cuales se puede acudir, como es el propio iniciativa laudable desde que de la incubadora de innovaciones docentes que se ha puesto en marcha por esta unidad
en la Universidad Nacional. Y además supone extenderla, diseminar esos modelos en los distintos ámbitos disciplinares y titulaciones que puedan promover ese grado de investigación sobre la enseñanza y aprendizaje. Pero a su vez hemos de acudir a las autoridades académicas, docentes y gubernamentales a que reconozcan ese trabajo, a que lo potencien con recursos, sobre todo con estudios de caso, con buenas prácticas, a que hagan posible el intercambio y la crítica, a que se hagan también revistas con un nivel excelente dedicada a la docencia de determinados contenidos. En fin, por ir terminando, dos grandes pensadores y más reconocidos en la investigación sobre la enseñanza, en un texto que escribieron hace tiempo y que está traducido también al español, lo titulaban El capital profesional. Y por debajo en inglés, como ven ustedes ahí, lo subtitulan Transformar la enseñanza en every school, en cada escuela, en toda escuela. Se diría entonces una fórmula para cambiar la enseñanza en toda escuela, y esa fórmula es el capital profesional. Aplicando este término viene a decir el capital profesional de buenos docentes trabajando juntos en cada institución educacional es el principal activo para transformar la enseñanza. Una buena universidad se caracteriza porque tiene buenos profesionales, pero esos buenos profesionales se cultivan, ¿no?, porque trabajan juntos en cada escuela, y el capital, por decirlo así, la profesionalidad docente de cada uno se ve potenciada aún más, ¿no?, con ese aprendizaje que hemos desarrollado antes con diferentes fórmulas, al aprender de los otros, de los mejores de los otros. Por tanto, los líderes en cada institución educativa se deben de preocupar de potenciar el capital profesional y, jugando con los términos, lo harían promoviendo el capital social. Capital social es las relaciones, ¿no?, entre profesionales, entre sedes, entre unidades, entre universidades. El capital social, porque ese es el aprendizaje de otros, el capital social de sus instituciones mediante un trabajo en equipo, esa es la primera base, y el apoyo de la propia comunidad. Esta es la idea fuerte que hay detrás de esta perspectiva de potenciar la docencia en la universidad. Bueno, yo creo que viene a recoger la idea de todo lo que significa el congreso que han desarrollado ustedes y lo que yo he tratado de exponer a través de esta conferencia. Bien, pues con eso doy por terminada mi exposición y agradezco la posibilidad de participar y, ¿por qué no?, de aprender también de ustedes visitando las diferentes innovaciones que se han expuesto en este congreso. Y sobre todo, hay iniciativas muy buenas, pero que se quedan solo en una iniciativa. Este es un punto que culmina en esta primera etapa de la incubadora, pero sobre todo una comunidad profesional de aprendizaje. Una de las características que tiene es que es sostenible en el tiempo. Hemos de hacerla sostenible en el tiempo. Y sostenible en el tiempo significa que va creciendo y que además se desarrolla justamente para que tenga un impacto en su propia unidad de nacimiento, más allá en la sede, y transforma la propia universidad, además de una buena institución académica en investigación, una buena institución que se dedica a formar buenos profesionales, y para eso lo enseña con los mejores modos posibles. Muchas gracias. Profe Bolívar, muchísimas gracias por sus palabras. No solo recogen muchísimo del espíritu de la incubadora, sino del espíritu universitario en general, que uno siente que no encuentra la forma de canalizar su energía, su pasión por la docencia,
también por las mismas estructuras administrativas. Entonces, usted le da un contexto muy, muy interesante a este esfuerzo de la incubadora. Yo quiero lanzarle algunas preguntas, que tenemos bastantes en el chat, pero para ello primero quiero también hacer como una reflexión sobre no solo la tensión que hay entre docencia e investigación y cómo revalorar esa docencia, sino también una tensión que hay entre las disciplinas. Sí. ¿Quién debe, quién no debe hablar, investigar, innovar en temas de educación? Y usted revalora también, usted nos cuenta cómo en el ámbito universitario es muy importante tener el conocimiento específico también, pero ese conocimiento y esa reflexión sobre lo pedagógico. Yo soy ingeniero, para mí las preocupaciones sobre lo pedagógico llegaron, voy a decirlo así, tarde en mi carrera como profesor universitario, y encontré también esa tensión en la profesión. ¿El ingeniero debe pensar en estas cosas o no? Y esto me da pie también como para tomar algunas de las preguntas. Una pregunta que aparece en relación con eso, que nos la formula Hernán Cortés, que es además un colega de la Facultad de Ingeniería, a quien aprovecho para saludar. Hernán nos pregunta, profe, ¿cómo analiza la contradicción que se manifiesta por parte de algunos investigadores? ¿Es el profesional que aprende a ser docente o es el docente que aprende la especificidad que debe enseñar? Sí, bueno, yo no creo que hubiera ese tipo de dicotomía. Lo bueno de esta perspectiva no es que me viene a hablar sobre cómo enseñar a alguien que no sabe, a veces los pedagogos tienen esa mala fama, ¿no? Que no sabe aquello de lo que yo estoy enseñando, ¿no? La buena perspectiva es que cada campo disciplinar, aun cuando comparta para motivar a los alumnos, aun cuando comparta modos específicos de enseñanza con otros, tiene unos modos propios de enseñar. Y lo que se viene aquí a decir, y es lo que yo comparto, es lo que lo hace atractivo, no se puede enseñar bien si no se conoce el contenido, ¿no? Desde esa perspectiva. Hace falta un buen profesional desde esta coordenada, pero todos lo sabemos. Aun cuando hay buenos profesionales que son también buenos docentes, hay buenos investigadores que sin embargo no saben enseñar bien la disciplina que enseñan y sus alumnos es evidente que lo denotan. Entonces, desde esta perspectiva, son dos campos que hay que conjuntar mutuamente, el de buenos no un docente, que el de buenos profesionales que entienden y paralelamente se preocupan por cómo enseñarlo, ¿no? Esa es un poco la cuestión. Gracias, profe. Erwin Fabián García también nos plantea otra tensión que yo voy a traducir más o menos así antes de leerla. ¿No será que somos los profesores los que estorbamos en el proceso de aprendizaje? Erwin Fabián lo dice mucho mejor que yo. Lo dice de la siguiente manera. Profe Bolívar, gracias. ¿Considera que los modelos de autoorganización del aprendizaje y educación autodirigida que buscan reducir y hasta eliminar la enseñanza, pueden contribuir de manera más efectiva a construir verdaderas comunidades de aprendizaje en las universidades? Sí, bueno, tenemos algo que tendría que relacionarse con esto, es la experiencia de las universidades cerradas, ¿no? En Granada, en España, en Granada las tenemos, y funcionando pues a través de, sin docentes directamente, sino con los alumnos aprendiendo, ¿no? Yo creo que el aprendizaje se da, como en tantos campos, por un conjunto de relaciones humanas, ¿no? Y sin ellas no es del todo posible. El tema sería cómo organizar, cómo reestructurar el trabajo docente de modo que pueda ser también un ámbito de contraste, de confianza, de aprendizaje con otros, etcétera, ¿no? Como realmente lo suele ser el de la investigación, ¿no? De modo aislado no va muy lejos, y el ámbito de investigación académica nos referimos, y desde esa perspectiva igual. Y todo eso supone, y en todos los lugares de modo particular se da, que se reconozca
la propia actividad docente como una actividad con un valor, ¿no? Como de hecho lo tiene, porque nuestras universidades individualmente nos reconocen nuestro trabajo como investigadores, pero ellas mismas se mantienen por el trabajo que realizamos como docentes. Gracias, profe. Y de todas las preguntas voy a seleccionar una que toca otra tensión distinta y tiene que ver con el ejercicio docente en todas sus dimensiones entre pregrado, posgrado, investigación, docencia. Lo han preguntado de muchas maneras, pero voy a tomar aquí, por ejemplo, la pregunta de William Castro García. Dice, profesor Bolívar, ¿qué opina usted de profesores que solo quieren ser investigadores y no quieren dictar clases a los estudiantes? Incluso existen profesores que solo quieren dictar clases a nivel de posgrado y no en la base que es a nivel de pregrado. ¿Cuántas horas a la semana debería dictar clases un profesor universitario? Sí, sí, eso es verdad y lo hemos apuntado, pero además es una realidad, ¿no? Y el tema es justamente cuando se tienen menos habilidades docentes y más investigadoras, más se quiere recurrir a los ámbitos de posgrado que al ámbito de grado. Pero en uno o en otro, de eso no cabe duda, y está demostrado, no solo demostrado sino demostrado en la práctica, hace falta habilidades de docencia, ¿no? Esas habilidades de docencia no son solo enseñar a otros, sino implicarlos, motivarlos, reengancharlos en aquello que se enseña. Pero esa dicotomía, es verdad, se da en todos los casos y a veces los mejores investigadores se quieren dedicar solo a los niveles superiores. Todo esto supone pues una cultura que tenemos heredada y supone irla rompiendo en cierta medida, y ese romper no basta buenas palabras o discursos, sino reconocimiento, ¿no? Quiere decir que las horas dedicadas profesionalmente al pregrado o al grado tienen tanto valor y reconocimiento como aquellas otras, ¿no? Si no se pone, si no se sitúa determinados estos recursos, apoyos institucionales, entonces en cierta medida seguirá sucediendo lo que hasta ahora ha sucedido. Aquellos buenos investigadores se van a los niveles más altos y aquellos no reconocidos tanto como investigadores académicos a trabajar muchas más horas en su propia enseñanza. Gracias, profe. Y ya para finalizar, una de mi cosecha, porque no me quedo con las ganas de preguntarle, profe. Y es que la investigación en educación tiene sus propios métodos, la forma de hacerse, que no necesariamente son los mismos de otras áreas del conocimiento. No es igual a cómo se investiga en biología, física, Sí. educación, arte. Eso significa que los profesores de esas áreas necesitamos aprender mucho sobre esas formas de investigación en educación, no solo sobre educación, sino sobre las metodologías de investigación si queremos dar ese salto. Así es. ¿Cómo lo podemos hacer? Sí. Y el atractivo este que acabas de señalar, Óscar, de no solo hay metodologías comunes, sino metodologías específicas, ¿no? Que además lo que le da el atractivo en la enseñanza, sobre todo universitaria, que es académica y por especialidades, le da el atractivo a esta dimensión, ¿no? Desde esas coordenadas es aprender de los colegas, pero de los colegas que trabajan mi mismo ámbito y que enseñan mi mismo ámbito, ¿no? Y aun cuando haya formas, como antes decía, comunes para motivar a los alumnos, pero aquí lo que nos importa es desde la perspectiva de la didáctica del propio contenido. Yo creo que la forma que hay, pues es un poco la que están poniendo de manifiesto y que hemos visto en este repaso de este cierto escenario de la literatura. Posibilitar, primero, reconocer como valioso eso. Segundo, crear un contexto, una cultura de confianza, de aprendizaje compartido, ¿no? Y en tercero, pues, espacios para que hagan posible ese aprender de los compañeros, ¿no? De modo natural, no solo de modo artificial. Esa sería un poco la cuestión.
Profesor Bolívar, algo que no hemos aprendido a hacer en estos espacios virtuales Sí, es para sacar un sonoro aplauso a los conferencistas. Usted se lo merece y no sé cómo hacerlo. Entonces, vale. le pido a las personas que nos están viendo por el chat que expresen su agradecimiento por esta presentación. Profe, muchísimas gracias y espero que nos Yo también. mantengamos en contacto. Un abrazo. Muy bien. Yo también, por mi parte. Un abrazo.